En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Bienvenidos al programa número 22, comentando y leyendo el libro de Levítico, nuestro último programa, pues en el programa de hoy abordaremos el último capítulo del libro de Levítico, el capítulo 27. Soy tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, dispuesto y preparado una vez más para acompañarte en los próximos minutos, conversando, disfrutando de la lectura de este precioso capítulo 27 de Levítico, último capítulo del libro, y por lo tanto nuestro programa 22, último programa comentando y leyendo el libro del Levítico. A partir de las siguientes sesiones repetiremos un programa cada día de estos 22 capítulos, de estos 22 programas, donde hemos estado comentando juntos el libro de Levítico, y posteriormente, una vez que hayamos repasado los 22 programas, iniciaremos, Dios mediante, la lectura y el comentario al cuarto tomo del Pentateuco, el libro de Números. Bien, amigos y amigas, iniciamos nuestro programa de hoy invitando a un dúo chileno llamado Dúo Sal, cantando una primera canción al Señor titulada Mi Ofrenda. Porque este capítulo 27 tiene por título en la Reina Valera, Cosas consagradas a Dios. Nuestro tema de hoy es la consagración. Y por supuesto, Israel, Dios le enseñó la consagración, vamos a decir así, con peras y manzanas, con cosas didácticas para que ellos pudieran, dada la limitación espiritual del pueblo de Dios en esa época, ellos pudieran entender o acercarse, aproximarse a un entendimiento espiritual respecto de lo en qué consiste la consagración o la dedicación al Señor. Ese es el temario de este último capítulo 27 de Levítico, que en su último versículo dice, en el versículo 34, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Es decir, que al igual que lo que dijimos respecto al capítulo 25 y 26, se cumple también para el capítulo 27, fueron capítulos que fueron ordenados a Moisés no desde el tabernáculo de reunión, como fue todo lo que ocurrió en estos capítulos del libro de Levítico hasta el capítulo 24, sino que estos tres últimos capítulos los recibió Moisés desde el monte de Sinaí, cuando él subía a conversar con Dios y Dios le hablaba. Y fueron guardados por el Espíritu Santo para ser parte final de este libro por las razones que ya mencionamos en el programa anterior. Bien, amigos, entonces, dado que vamos a hablar de consagración, de ofrendarnos nosotros ahora al Señor, así como Él se ofrendó por nosotros, entonces con el dúo Sal nos unimos a este cántico Mi Ofrenda. Son tuyas todas mis horas, mis sentimientos, Señor Jesús. Es tuyo
cuánto poseo y cuánto anhelo, Señor Jesús. Son tuyos mis días grises, mi realidad. Toda mi guerra y mi paz. Te ofrezco mi vida entera y mi manera de vivir, mis triunfos, mis desalientos, mi poco tino, mi poca fe. Te ofrezco mis aflicciones, mi realidad, toda mi guerra y mi paz. Son tuyos todas mis horas, mis sentimientos, Señor Jesús. Es tuyo cuanto poseo y cuanto anhelo, Señor Jesús. Tu nombre me gusta decirlo, me trae paz, trae consigo Bien, amigos y amigas, ahí estaba esta hermosa canción del dúo Sal, Mi Ofrenda. Me parece, en términos prácticos, una hermosa manera de comenzar a consagrarnos al Señor. Tal como lo decía la canción, colocando toda nuestra realidad, confiando al Señor toda nuestra experiencia. Las cosas buenas y las cosas malas, las cosas exitosas y los fracasos, los desalientos y nuestros actos de fe, nuestras victorias y nuestras derrotas. Porque somos del Señor, y somos del Señor así tal cual estamos, así tal cual es nuestra realidad hoy. Y por lo tanto la consagración consiste en encomendarse al Señor, en entregarse, en rendirse tal cual somos delante de Él y entregarnos a Él completamente. Porque de eso vamos a hablar entonces, de las cosas consagradas a Dios, del rescate de las ofrendas que hacemos al Señor. El capítulo 27 de Levítico, el último del libro, cierra de manera maravillosa todo lo presentado hasta aquí. En primer lugar, se menciona por última vez la expresión
habló Jehová a Moisés diciendo. Esta es la 34ª vez, ¿no? La última y la 34ª vez que encontramos esta expresión, habló Jehová a Moisés diciendo, dentro del libro de Levítico. Al comienzo de este comentario, contrastamos las 34 veces de esta expresión con las 34 veces que en el libro de Levítico se establece que profanar o contaminar las cosas sagradas del Señor significará la muerte del transgresor. En otras palabras, por cada vez que se enfatiza que todo debe ser hecho conforme a la palabra de Dios, se advierte que, de no hacerse así, la desobediencia traerá muerte. Así que no es coincidencia de que esta expresión, habló Jehová a Moisés diciendo, aparezca 34 veces, pero también aparezca 34 veces la advertencia de que contaminar las cosas sagradas traerá la muerte. En segundo lugar, en este capítulo se completa el primer tema de este libro, del libro de Levítico, que lo llamamos la santidad del culto a Dios. ¿Recuerdan? Los primeros 7 capítulos del libro de Levítico los estudiamos o lo comentamos bajo este título, la santidad del culto a Dios. Allí, si ustedes hacen memoria, vimos todos los sacrificios y las ofrendas que conformaban el culto a Dios. Dios estableció entonces diversos sacrificios y diversos tipos de ofrendas, estableciendo la manera en que el israelita, el oferente, cuando se acerque a Dios para rendirle culto, cuáles son las ofrendas que debe presentar. Ahora, ¿por qué decimos que ahora se completa con este capítulo 27 esa primera sección? Porque ahora se van a discutir las oblaciones, en hebreo corbán, ¿no? Las oblaciones dedicadas o santificadas que no podían ser ofrecidas en sacrificio, pero que sí podían consagrarse al Señor. Constituían ofrendas votivas, es decir, la persona hace un voto voluntario de consagración al Señor. Constituían ofrendas votivas o votos especiales a Jehová. Y podían consagrarse al Señor personas, animales, tierras, etc. Es variado el abanico de las cosas que se pueden consagrar al Señor. Así que, en primer lugar, la 34ª vez que aparece la expresión en este capítulo 27, habló Jehová a Moisés diciendo. En segundo lugar, viene a completar este capítulo lo tocante a la santidad del culto a Dios. No solo al Señor podemos traer sacrificios y ofrendas, que en nuestro caso son el sacrificio y la ofrenda de Cristo, sino que también podemos ofrecer al Señor votos o consagración al Señor como respuesta a la entrega gloriosa de Cristo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si Él nos amó primero, entonces la respuesta que inevitablemente debe surgir en nuestro ser es amarle también correspondiendo a su amor. Ahora, en tercer lugar, la palabra clave de este capítulo 27 es, comillas, la palabra estimación. Estimación, valoración, costo, valor, el costo que tiene algo. Esa es la palabra clave en este capítulo, y esta palabra estimación en la Reina Valera aparece como
20 veces en el capítulo 27. Ahora, atención con esto. En Éxodo capítulo 30, versículos 11 al 16, cuando pasamos por este libro y este capítulo, vimos que la estimación de la expiación por las personas era la misma para todos. La estimación de la expiación de cualquier persona del pueblo de Dios para todos era la misma. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Cuando se trataba de la expiación, todos estamos al mismo nivel. Por todos nosotros se pagó el mismo precio, representado por este medio ciclo de plata. Pero ahora, las personas consagradas y las cosas consagradas tienen una estimación diferente. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos hablando de la expiación, sino estamos hablando de consagración, de dedicación. Ahora, esto no significa que la estimación de la consagración sea un precio que nosotros podamos pagar. No es un costo que yo tengo que pagar, sino más bien indica el costo que al Espíritu Santo le tomará hacer su obra en cada uno de nosotros, hacer esa obra de consagración en cada uno de nosotros. Vamos a decirlo así, más que pagar yo el precio de mi consagración al Señor, es más bien el precio que el Espíritu Santo, es más bien el costo que le significa al Espíritu Santo tener que trabajar en mí. Porque la obra de santificación, la obra de consagración, la obra de dedicación, es una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por supuesto, yo tengo que querer, yo tengo que disponerme y yo tengo que rendirme al Señor. Por eso comenzamos con esta canción del dúo Sal, animándonos y desafiándonos y estimulándonos a entregar todo nuestro ser y toda nuestra realidad y todas nuestras experiencias al Señor. Ponernos en las manos de Él, confiarnos enteramente, rendirnos completamente para decirle: Señor, toma mi vida y haz tu obra en mí. Así que repito, no es un precio que nosotros podamos pagar, sino más bien indica la obra que el Espíritu Santo tiene que hacer en cada uno de nosotros. Y como cada persona es diferente y el trato de Dios es absolutamente personal, eso explica entonces las distintas estimaciones. Aquí el valor de cada uno es distinto al otro, porque no estamos hablando de expiación, no estamos hablando de redención, ahora estamos hablando de consagración. Pues bien, en el caso de las personas, vamos a tocar ese primer caso, personas que se consagran a Dios, la estimación variaba de acuerdo al sexo y a la edad. 4 estimaciones. Primero, en cuanto al varón de 20 años hasta 60, si es un varón que se consagra a Dios en esta etapa de su vida, entre los 20 y los 60 años de edad, dice, se estimará su consagración en 50 ciclos de plata. Y si fuere mujer, la que se está consagrando, en este periodo de edad de 20 a 60, la estimarás en 30 ciclos. Obviamente entonces aquí hay una diferencia. Hay una edad y hay una diferencia si es varón o mujer. El segundo caso, si fuere ahora de 5 años hasta 20, se está consagrando una persona entre ese grupo etario, entre 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Notan ustedes que aquí entonces el valor es menor que para un varón y para una mujer entre los 20 y los 60 años. En tercer lugar, si fuere de un mes hasta 5 años,
seguramente son los papás los que están consagrando dentro de esta edad a un hijo, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Y en cuarto lugar, mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Notan ustedes entonces claramente que de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo, si era varón o mujer, entonces variaba la estimación. La edad entre 20 y 60 años, ¿no?, que tiene el mayor valor, representa la etapa de mayor utilidad para Dios, ¿no? O sea, está representando la mejor etapa, la etapa de mayor fuerza, de mayor madurez, ¿no?, de mayor vigor. Por lo tanto, repito, representa la etapa de mayor utilidad para Dios, espiritualmente hablando. Y pareciera que también físicamente hablando, o en el plano natural es igual. Pero ello significa también el mayor, entre comillas, el mayor precio o trabajo que el Espíritu Santo ha tenido que pagar en la obra de santificación de estos creyentes. O sea, cuando vemos en un hermano o en una hermana un grado de consagración al Señor mayor, entonces tenemos que decir, oh, cuánto ha tenido que trabajar el Espíritu Santo de Dios en esa persona. Y por cuanto el Espíritu Santo ha tenido que ejercer una labor más poderosa, más efectiva, de mayor trabajo, de mayor precio, entonces por eso esta persona es de mayor utilidad para Dios. Damos la gloria al Señor Jesucristo por la expiación y damos la gloria al Espíritu Santo por su obra de santificación. Ahora bien, cuando alguien era muy pobre para pagar la estimación hecha por Moisés, debía entonces dirigirse al sacerdote, quien fijaba el valor a pagar según los recursos de la persona. Así dice el capítulo 27, versículo 8. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio. Conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. Este hecho no solo indica, hermanos, el gran cuidado que tenía Dios por los pobres, como hemos visto a lo largo de todo este libro, sino también indicaba que cuando no damos la medida requerida, cuando no podemos pagar el costo de esa consagración, en absoluto somos eliminados. ¡Qué maravilloso esto! Sino que todavía somos sustentados por la gracia del Señor. O sea, todavía está el recurso de acudir al sacerdote. Cuando no podemos pagar la estimación establecida por Dios a través de Moisés, todavía tenemos el recurso de la gracia para acudir al sacerdote, de tal manera que pueda él, de acuerdo a los recursos de la persona, fijar el precio que es posible pagar por cada uno. Moisés y el sacerdote son aquí tipos de Cristo. Moisés representa las demandas santas y justas de Cristo para aquellos que se consagran a Él. Y el sacerdote, en cambio, representa la necesidad que tenemos del sacerdocio de Cristo, los que todavía no damos la medida necesaria. Moisés representa el señorío de Cristo, las demandas justas que Dios ejerce sobre nosotros, porque Él es el Señor y Él es nuestro dueño. Nosotros le pertenecemos a Él y somos sus siervos. Pero también el sacerdote representa el sacerdocio de Cristo, que nos permite encontrar gracia
y socorro a aquellos que no podemos todavía dar esa medida de consagración que el Señor se merece. Esta misma verdad está plasmada en el Cantar de los Cantares, ese libro precioso, ese libro poético del Antiguo Testamento. Allí los creyentes y la iglesia están representados por la amada. Y aprovecho de explicar entonces por qué la mujer tenía una estimación menor, porque la mujer representa precisamente a la iglesia, a nosotros, a los creyentes. Y repito, en el Cantar de los Cantares, los creyentes y la iglesia estamos representados por una mujer, por la amada. Por su parte, el amado, en el Cantar de los Cantares, representa a Cristo. Ahora, el amado, en el Cantar de los Cantares, es rey. Y ella ha sido presentada ante él. Así dice el capítulo 1, versículo 4. La amada es traída ante el amado y ella descubre allí, en el palacio del amado, que el amado es rey. Sin embargo, en un punto del relato, ella descubre que su amado no solo es rey, sino también pastor. Esto lo descubre en el capítulo 1, versículos 7 y 8. Y esto es de una tremenda importancia dentro del relato. ¿Por qué? Porque una vez que hemos estado frente al rey y frente a sus demandas, necesitamos de un pastor que nos acompañe hasta el momento de poder responder a las demandas legítimas del rey. Pues bien, el mismo Rey Jesucristo, que Él lo pide todo, es también nuestro pastor. El mismo que lo pide todo nos acompañará con paciencia y ternura hasta que lo entreguemos todo. ¡Aleluya! Cuando llegue ese día en que, gracias al pastor que nos va pastoreando con paciencia, con amor, con ternura, que nos toma de la mano y nos va conduciendo en su voluntad poco a poco. Bueno, cuando llegue ese día en que lo podamos entregar todo, en que nuestra consagración tenga el precio ya estimado por el Señor, entonces estaremos listos para desposarnos con Él, tal cual como lo dice el Cantar de los Cantares en el capítulo 3, desde el versículo 6 hasta el capítulo 4, versículo 15. Volvamos de nuevo a Levítico entonces. Y así es también en el caso del Levítico. Si no podemos hoy pagar el precio de una completa consagración, acudamos al sacerdote, que nos podrá fijar la estimación de acuerdo a nuestras posibilidades actuales. Empecemos, como decía la canción, ofrendémosle al Señor hasta nuestras luchas, hasta nuestras guerras, hasta nuestras aflicciones, hasta nuestro poco tino, decía la letra de la canción, hasta nuestra poca fe, hasta nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad. Así podemos comenzar. Ahora, volviendo al Levítico, en el caso de los animales, si ahora se consagraban animales, se hacía una distinción entre animales limpios e inmundos. Los animales limpios no podían ser rescatados. Si eran consagrados para el Señor, eran propiedad del Señor. Los animales inmundos, en cambio, si querían ser rescatados por el dueño, éste debía añadir una quinta parte al valor fijado por el sacerdote. Así dice el capítulo 27, 11 al 13. Entonces podía rescatar un animal inmundo, pero debía, de acuerdo al valor que le fijaba el sacerdote, debía agregar una quinta parte del valor. Y lo mismo acontecía cuando se ofrendaba una casa al Señor y luego se quería rescatar. Así dice el capítulo 27, versículos 14 y 15. Recuerden que estamos hablando de consagrar personas, animales o cosas al Señor por un determinado tiempo, ¿no? O a perpetuidad.
Más adelante veremos, por ejemplo, en el libro de Números, el voto del Nazareo, que es otro voto, otra manera especial que no está revelada aquí. Aparecerá en el momento que el Espíritu Santo ubicó perfectamente dentro del Pentateuco, y entonces veremos allí que es otra forma de consagración al Señor. Ahora, si la consagración era de un campo, de un terreno, dependía del número de años que faltaban para el próximo jubileo. Y su estimación entonces se hacía de acuerdo a la cantidad de cosechas a efectuarse durante ese tiempo restante para el jubileo. Ahora, si alguien quería rescatar aquel campo, debía también añadir a su precio una quinta parte. De esos habla el capítulo 27, desde los versículos 16 al 25. Los animales primogénitos pertenecían al Señor por derecho. No era un acto voluntario consagrarlos, sino eran del Señor. Así que no podían ser dedicados, no podían ser consagrados, porque son del Señor. Si se trataba de animales inmundos, primogénitos, entonces sí se podían redimir pagando una quinta parte extra. Si no lo rescatabas, tenías que darle muerte. Pero si lo querías rescatar, tenías que pagar una quinta parte de su valor. Así dice el capítulo 27, versículos 26 y 27. Además, no podía ser rescatada una persona que había sido separada como anatema. Indefectiblemente, esa persona debía morir. En este caso, digamos, una persona considerada anatema estaba consagrada a morir. Así dice el capítulo 27 de Levítico, versículo 29. Por último, los versículos 30 al 33 tratan sobre los diezmos. El diezmo de todo producto del campo pertenece al Señor, pues le está consagrado. Podía ser rescatado añadiendo una quinta parte de su valor. En el caso de los animales, 1 de cada 10 animales contados era consagrado al Señor. Era el diezmo al Señor. Así termina el capítulo 27 con este tema de las cosas consagradas al Señor. Y el último versículo que ya mencionamos y leímos confirma que, al igual que los capítulos 25 y 26, estas leyes fueron dadas en el monte Sinaí a Moisés y no desde el tabernáculo de reunión. Hasta aquí, queridos amigos y amigas, el libro de Levítico. Hemos finalizado los comentarios al capítulo 27, con el cual termina este tercer tomo del Pentateuco. Antes de hacer una conclusión final de todo el libro, vamos a escuchar nuevamente al dúo Sal con una canción que tiene por título No necesito el silencio. No necesito el silencio. La letra de esta canción del dúo Sal, que son letras bastante poéticas, intentan decirnos que no necesitamos hacer nada especial para tener conciencia de que el Señor está con nosotros o de que podemos escuchar su voz. No necesitamos una circunstancia especial. No necesito el silencio para percibir que tú estás. Porque vemos al Señor en todas las cosas. Vemos al Señor en todas las circunstancias. Que así sea, ¿no? No necesito el silencio, entonces, en la voz del dúo Sal. No necesito el
silencio para saber si estás. No necesito la risa, tu gozo lo llevo en mi ser. No necesito saber si estoy vivo. Mi vida pende de ti. Viviendo proclamo tu nombre. Muriendo se puede vivir. Camino en silencio los valles, gigantes montañas ante mí. Y el viento susurra tu nombre, me dice que veces por mí. Y si un día por esas cosas el mundo me aparta de ti, yo sé que sujetas mi paso, me detienes sin dejarme ir. No necesito saber si estoy vivo. Mi vida pende de ti. Viviendo proclamo tu nombre. Muriendo se puede vivir. Y así como buscan las nubes los montes para descansar, así te busca mi alma, reposo quiere encontrar. No necesito el silencio para saber si estás. No necesito la risa, tu gozo lo llevo en mi ser.
Los cantautores de esta hermosa alabanza son Benito y Florencio. Florencio ya ha partido con el Señor y Benito sigue cantando al Señor. No necesito el silencio para saber que tú estás. No necesito saber que vivo porque mi vida depende de ti. Tengamos esta conciencia que somos del Señor, que todo lo que somos y hacemos es del Señor, le pertenece a Él. Consagremos nuestro ser, consagremos todas nuestras acciones. Repito, las buenas y las malas, pongámoslas en sus manos para que el Espíritu Santo pueda hacer esta gloriosa obra en nosotros. Que así sea. Alabado sea el Señor. La santificación es una obra exclusiva, solo y exclusiva del Espíritu Santo de Dios, que puede hacer realidad la santidad de Cristo, que nos fue regalada, que nos fue otorgada de gracia, porque Jesucristo es nuestra santificación. Y el Espíritu Santo viene a plasmar eso. Y para ello tiene que hacer una obra a un alto precio, a un alto costo, a un alto trabajo, que le toma años, que requiere de mucha paciencia. Por eso que ahí se nos exhorta en el Nuevo Testamento a no pecar contra el Espíritu, no contristarlo, no resistirlo, no apagarlo, porque entonces Él tiene todavía que hacer un mayor trabajo cuando no cuenta con nuestra disposición, cuando no cuenta con nuestra rendición. Hasta eso Él tiene que forjar poquito a poco, hasta que nuestra rendición al Señor sea completa. Bien, amigos y amigas, hagamos una conclusión a estos 27 capítulos que hemos someramente nomás comentado. Por supuesto, estos son capítulos inagotables. Nosotros apenas hemos rasguñado un poquito buscando encontrar en estas páginas la gloria de Cristo, las bellezas de Cristo, las perfecciones de Cristo. Y lo hemos hecho con la poquita luz que tenemos hasta ahora, pero que esperamos que el Señor siga abriendo nuestros ojos para ver con mayor claridad la gloria del Señor en estos libros de las Sagradas Escrituras. Al concluir este comentario sobre el tercer tomo del Pentateuco de Moisés, el libro de Levítico, debemos recordar que los hijos de Israel todavía se encuentran estacionados a los pies del monte Sinaí. Ellos se encuentran acampados en la duodécima jornada desde la salida de Egipto. La tierra prometida aún está lejos. 30 jornadas separan al pueblo de Israel de Canaán y aún les esperan muchos años de peregrinaje. Recuerden que son en total 42 jornadas. Esta jornada del Sinaí se extenderá hasta el capítulo 10, versículo 10 del libro de Números. O sea, hasta el capítulo 10 del libro de Números todavía Israel estará acampado en la duodécima jornada. Recién allí, en Números capítulo 10, versículo 10, los israelitas levantarán el campamento y tendrán su éxodo número 12 rumbo a Kibrot Hataava, que será la jornada 13ª. Como ya hemos visto a lo largo de este comentario, hemos privilegiado el aspecto cristológico del libro. Nuestro Señor es el cumplimiento perfecto de las ofrendas, es el cumplimiento perfecto del sacerdocio y es el cumplimiento perfecto de las leyes de purificación y de santidad. Él es la ofrenda y el sacerdote perfectos, y Él es también el oferente que posee un carácter perfecto y santo,
para venir a adorar delante de Dios. Sin embargo, ¿qué podemos decir del aspecto eclesiológico del Levítico? ¿Podemos hacer una aplicación, ya que hemos destacado su aspecto cristológico, podemos hacer una aplicación a nosotros? ¿Qué nos dice a nosotros, los creyentes en Jesucristo? ¿Cómo podemos acercarnos a este libro y recibir su contenido como palabra de Dios para nosotros? Creo que a lo menos podemos acercarnos de 3 maneras a este libro. En primer lugar, considerándolo como parte de la ley. Es obvio, ¿no? Levítico es parte de la ley que Dios le dio a Israel a través de Moisés. Así que podemos venir a este libro sabiendo que es parte de la ley. Si así lo hiciésemos, deberíamos entonces asumir lo dicho en el capítulo 18, versículo 5 de este libro, que dice así, comillas, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Cierre de comillas. Esto significa que debemos considerar el contenido del libro como demandas que el Señor nos hace a nosotros, a fin de guardarlas y como resultado de ello recibir vida espiritual. Ahora, si lo hacemos así, si te vas a acercar al libro de Levítico de esta manera, experimentarás exactamente lo mismo que los israelitas experimentaron. Esto es un rotundo fracaso. No olvidemos que los hijos de Israel nunca guardaron el pacto de la ley y por medio de ella solo conocieron el pecado y su condición de pecadores. Así dice Pablo que la ley fue el ayo para traernos a Cristo. Esa sería una manera en que vayas al Levítico para tomarlo como parte de la ley y tú descubras también, al igual que los israelitas por 1500 años, que tú no puedes agradar a Dios intentando guardar sus mandamientos. En segundo lugar, te podrías acercar a este libro considerándolo como demandas divinas que fueron guardadas por Cristo. De esta manera el libro sería mucho más deleitoso porque estarías viendo demandas tan exigentes, tan santas, tan perfectas, tan sobrenaturales. Claro, son demandas divinas, pero estarías leyéndolas sabiendo que hay uno que las guardó, Cristo. Esta sería una segunda manera de acercarnos al libro de Levítico. En ella, en esta manera, en esta forma, el sujeto que recibe las demandas divinas y por tanto el deber de obedecerlas fue el hombre Jesús. ¿Pero es legítimo hacer esto? Por supuesto que sí. El testimonio del Nuevo Testamento es que solamente el hombre Jesús pudo y guardó la ley. Allí donde todos los demás hombres fracasamos, Él y solo Él tuvo éxito. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo también por nosotros. Este glorioso hecho que Él guardó la ley, ahora hay que entender, y por eso es motivo de gozo ahora esta segunda forma de leer el Levítico, sabiendo que Él la guardó por nosotros. Así como todas las cosas que Él vivió le acontecieron como nuestro sustituto, también en esto Jesucristo es nuestro sustituto. Él guardó la ley por nosotros. Por lo tanto, podemos perfectamente asumir el contenido de Levítico como demandas de Dios que en Cristo, no solo Él, sino también nosotros, ya hemos cumplido. Así, este libro lo estaríamos leyendo en la fe del Hijo de Dios. Al ver cómo Cristo las cumplió, y solo Él, y yo estoy ahora en Cristo, entonces yo también
aparezco como habiéndolas cumplido. Y en tercer lugar, esta es una proposición que estoy haciendo, podríamos acercarnos al libro de Levítico considerándolo este libro como demandas que Cristo puede guardar en nosotros. Atención con esto. Repito, considerando este libro como demandas que Cristo puede seguir guardando en nosotros. Si en la primera manera de acercarnos al libro éramos absolutamente impotentes de cumplir su contenido, esta tercera manera consiste en creer que el Cristo resucitado, que pudo guardar la ley como hombre, puede ahora seguir guardándola en nosotros. ¿Recuerdan cómo define Pablo la vida cristiana? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si Cristo sigue viviendo en nosotros el único que puede y pudo guardar la ley, y por lo tanto Él puede seguir guardándola, pero ahora en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aunque esto es una verdad gloriosa, requiere que hagamos una precisión, ya que los creyentes no estamos bajo la ley, ¿no? Pero estamos ahora bajo la vida de Cristo. Y la vida de Cristo cumple, más allá de la letra de la ley, la cumple perfectamente. Así que hay una manera en que este libro podría hacerse posible para nosotros, no intentando guardarla nosotros, sino dejando que Cristo siga guardándola en nosotros. Nosotros no estamos bajo la ley, sino estamos bajo el Espíritu, bajo Cristo, bajo la ley de Cristo. Y dice el escritor a los Hebreos, dice que Dios os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. O sea que Dios nos puede hacer aptos, dice, para que hagamos su voluntad. Pero luego aclara cómo es que Dios nos hace aptos. No potenciándonos a nosotros, sino que dice, haciendo Dios mismo en nosotros lo que le agrada a Él por medio de Jesucristo. O sea, la forma en que nos hace aptos es que Él puso a su Hijo en nosotros. Nos dio a Cristo como nuestra vida y Él vive ahora en nosotros y Él puede hacer lo que es agradable delante del Padre. Aleluya. La vida cristiana es un milagro. La vida cristiana es una experiencia sobrenatural. No soy yo, sino Cristo, que vive en mí y a través de mí. Alabado sea el Señor. Así que aquí hay tres maneras como conclusión que podemos acercarnos a este libro. Son tres experiencias distintas, tres perspectivas y que todas nos van a bendecir, porque necesitamos también tomar conciencia de que nosotros no podemos. Cuando tomamos Levítico como parte de la ley, tomemos Levítico para ver cómo Cristo guardó todo eso que se demanda en estos 27 capítulos. Y creamos que ese Cristo que guardó la ley vive ahora en nosotros. Y si lo dejamos vivir en nosotros y a través de nosotros, Él nos llevará en la voluntad del Padre. Hasta aquí, amigos y amigas, nuestro programa de hoy, nuestro último programa comentando Levítico. Recuerden que en lo sucesivo vamos a repetir los 22 programas y luego entonces, Dios mediante, entraremos al libro de Números. Benditos somos. Chao, hasta una próxima oportunidad. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.